Abogado, ¿alguna información? Todos para su casa, salvo Gonzalo y Donald, que tienen prisión preventiva. ¿De cuánto? Nos están informando que todos van a su casa, salvo Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta van a prisión. Salvo Donald y Peralta, que tienen prisión preventiva. Dígame. Ya que tengo que moverme. Salvo Donald y Peralta, que tienen prisión preventiva en Najayo, todos van para su casa con diferentes medidas de coerción. Ustedes verán ahorita las declaraciones de los otros abogados. Bueno, nos informan que hasta el momento todos van para su casa, a excepción de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, a quienes, según las informaciones que nos comunica el abogado, informaciones extraoficiales, nos informan que estos dos anteriormente mencionados tienen prisión preventiva y van a la cárcel de Najayo. Estas son las imágenes que podemos ver en las afueras de la sala de audiencia del tercer tribunal del colegiado, donde se prevé que la magistrada ya ha dictado la sentencia o prisión preventiva contra los acusados. Estas son las imágenes. Aparentemente la audiencia está en procesos de finalización. Cuéntenos cuál fue la decisión de la Junta. Prisión preventiva solamente para Donald Guerrero y el señor Peralta. Solamente. Prisión preventiva para Donald Guerrero y Rafael Peralta, solamente. Solamente Rafael Peralta y Donald Guerrero. 18 meses. ¿Declararon el caso complejo? También complejo. Estas fueron las declaraciones, ahí estuvimos escuchando al abogado, quien nos pudo informar que el caso ha sido declarado complejo y bueno, mire, pero vamos a organizarnos. Mira, la magistrada acaba de dictar una decisión en la cual impone una prisión preventiva de 18 meses a nuestros representados. Nosotros entendemos que a pesar de no tener la sentencia íntegra y motivada, esta constituye la consumación de un atropello, puesto que la solicitud de medida, como siempre hemos dicho en cuanto a nuestros representados, estaba sustentada únicamente en delaciones premiadas, que en esta fase no deben tener ningún impacto en términos de prueba. Claro que sí, claro. Bueno, tenemos que retirar el dispositivo para estar seguros. Eso es otro aspecto, pero lo que sí entendemos que la sentencia consuma un atropello. Estas fueron las declaraciones del doctor, donde nos informa sobre su defendido, la medida de presión. Mira, nuestro representado, me alejo, me acerco. Nuestro representado, Omar Camaño, el ex contralor de la República, fue beneficiado, obviamente, por no poder presentar vínculo alguno que lo ligara a la ilegalidad. En ese sentido, a él le fue impuesto una presentación periódica y una fianza, entendemos que de 2 millones de pesos. Omar Camaño. Carlos Olivares. Doctor, entonces solamente a Peralta y
Correcto. Bueno, te puedo hablar de mi representado, que era lo que esperábamos, la libertad de este, como bien se le otorgó. Carlos Olivares. Gracias, doctor. Como ya escucharon, estas fueron las declaraciones del doctor Omar, quien nos cuenta que su defendido ha sido liberado de cualquier culpa, ya que no se demostraron pruebas suficientes para acusar al mismo. Representamos al Estado Dominicano. Representamos al Estado Dominicano, en particular por el equipo de recuperación de patrimonio público. Y vimos que es una decisión bastante equilibrada. Evidentemente, como ustedes podrán haber escuchado, había un volumen de pruebas realmente fulminantes. Tanto así que, como habrán escuchado, de 20 diputados accedieron a solicitar inclusive medida de coerción restrictiva a libertad de arresto domiciliario. Solo quedaban 6, o sea que realmente el trabajo del Ministerio Público fue una investigación muy contundente y realmente vemos que se ha hecho un buen trabajo. La decisión de Gonzalo, ¿cómo la ven? ¿Cómo la catalogan? Mira, realmente nosotros somos un equipo bien institucional, entendemos que la justicia ha hecho su trabajo y nosotros somos, digamos, el Estado en este caso y estamos solicitando no es más que una compensación desde el punto de vista económico y respetamos entonces esa parte del tribunal. Sóstenes Rodríguez. Estas fueron las declaraciones del doctor Rodríguez. Vamos a escuchar a continuación a la doctora Laura, quien se está acercando en estos momentos a nosotros. Nosotros respetamos la decisión y le informamos que la decisión consistió en lo siguiente: a Gonzalo Castillo se rechazó la petición del Ministerio Público de prisión provisional y le concedió arresto domiciliario, una fianza, una garantía económica mediante la modalidad de fianza e impedimento de salida. Estableció 20 millones de pesos y sobre todo lo más importante, que el tribunal valoró que el señor Gonzalo Castillo no representaba peligro de fuga. Arresto domiciliario, miren, algo muy simple. El Ministerio Público basó su pedimento de prisión preventiva en el supuesto riesgo de obstaculización de la investigación y de amedrentar testigos. La jueza dijo claramente que en el caso de Gonzalo Castillo este riesgo ella no lo verifica. El Ministerio Público no aportó ningún elemento que permitiera determinar que Gonzalo Castillo representaba un riesgo para la investigación, que era lo que nosotros habíamos alegado. Sin embargo, al establecer que es una investigación compleja, decidió imponer una medida de coerción para garantizar su presencia en el proceso. Lo que no cambia la vida de Gonzalo Castillo, porque desde el 5 de julio del 2020, Gonzalo Castillo solo va a su trabajo y las únicas 2 veces que ha salido del país ha pedido permiso. De modo que esta decisión no cambia su vida en lo absoluto. Y a mí me parece razonable porque le permite al Ministerio Público investigar sin tener algún temor de que se monte en alguna aeronave, y a Gonzalo Castillo le permite trabajar y estar en paz esperando que llegue esa acusación, si llega y si tiene sustento. Y claro que sí, el debido proceso, aquí todos pudimos defendernos, todos pudimos presentar pruebas. Es lamentable que el Ministerio Público no hubiese tenido el mismo criterio de la magistrada y hubiese decidido mantener en prisión arrestado durante ¿cuántos días? 18 días a unas personas para luego mandarlos a su casa con un arresto domiciliario que pudieron pedir desde el primer día y probablemente no nos hubiéramos negado. Muchas gracias, doctor. El día lunes 10 de abril. Hoy nos van a entregar el dispositivo para poder proceder a sacarlos a todos los imputados que le tocan. No. En media hora nos van a entregar el dispositivo y una vez nos lo entreguen, nosotros procederemos a hacer los aprestos rápidamente para poder tenerlo en su casa. Nosotros esperamos tenerlo en su casa lo más pronto posible. Gracias, doctora. Estas fueron las declaraciones de la doctora Laura, defensora del señor Gonzalo Castillo. A continuación, este es el ambiente que se vive en el Palacio de Justicia en las afueras
de la sala del tercer tribunal colegiado. Estas son las imágenes que podemos ver en las afueras de la sala del tribunal colegiado, donde este es el ambiente un poco tenso que se vive en las afueras del tribunal, del tercer tribunal colegiado, en la sala de audiencia, donde ya la magistrada ha leído la medida a cada uno de los imputados, de estos 20 imputados, de los cuales solamente 2 de ellos, como José Ramón Peralta, que es Gonzalo Castillo, están saliendo los imputados de la sala de audiencia luego de tomar la medida. En media hora nos informaron que se entregará el dispositivo a los abogados. Este es el ambiente. De 20 imputados, solamente 2, como José Ramón Peralta, es uno de los que tomará prisión preventiva. Y Donald Guerrero. José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Prisión preventiva. El Ministerio Público pudo tomar. Vemos llegar aquí a la magistrada Jenny Berenice y al doctor Camacho, quienes nos darán las declaraciones al lugar debido a la medida de coerción de la magistrada Kenya Romero. Magistrada, ¿algún comentario referente a la medida de coerción de la magistrada Kenya Romero? Lo primero es decir que el tribunal rechazó todos los incidentes que habían planteado las barras de la defensa, los pedimentos de nulidades, de exclusión, de no valoración de los testigos. Todos esos pedimentos fueron rechazados por el tribunal. Por igual, el tribunal aceptó, como lo había dicho el Ministerio Público, que este es un caso complejo y un caso propio de la criminalidad organizada. Y en tal sentido declaró la complejidad del proceso. Por igual, vale decir que rechazó que la etapa de la investigación estuviera concluida y los pedimentos de que se intimara al Ministerio Público a presentar el acto conclusivo. Además, el tribunal rechazó todos los pedimentos de puesta en libertad pura y simple bajo el argumento de que no había vinculación, ya que las pruebas de esta solicitud de medida de coerción, luego de la presentación de su investigación que hiciera el Ministerio Público, son más que suficientes para esta etapa. Es decir, que todas esas solicitudes fueron absolutamente rechazadas. Pensamos que la decisión del tribunal evidentemente que corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público de la seriedad y de la contundencia de la investigación. Prácticamente todas las barras tenían de a 3 abogados y fue imposible obtener ni una sola ganancia ni de un solo incidente en virtud de la gran cantidad de pruebas y la consistencia de la investigación realizada por el Ministerio Público, y lo evidencia la decisión que ha dictado la magistrada, que ha variado algunos de los pedimentos que ha solicitado el Ministerio Público, argumentando en algunos casos que hay situaciones de salud, de expediente médico que presentaron algunos de los imputados, a lo que se le varió el pedimento de la prisión preventiva que había hecho el Ministerio Público. En relación a si habrá más imputados, es una investigación en proceso.
La política de este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito es que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal será perseguido por el Ministerio Público de acuerdo al Estado de Derecho, pero haciendo todo el esfuerzo que este equipo hace prácticamente de trabajar 18 horas al día para hacer casos fuertes. Todo el que haya sido referido y con el que nosotros tenemos prueba con relación a ese legislador que usted refiere, en las próximas horas el Ministerio Público va a solicitar juez instructor a los fines de que se inicie de manera formal la investigación ante su jurisdicción. Magistrada, en cuanto a Gonzalo Castillo, magistrada.